Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Voy a invitar a David, ¿verdad? David va a compartir su testimonio y yo le voy a traducir. Good evening. Thank you for having us tonight. Buenas noches y gracias por recibirnos en esta noche. I do just want to give a big thanks for allowing us to worship with you. Quiero agradecer el poder alabar al Señor juntos en esta noche And being a part of what God is doing here in Montevideo through Crossfield Baptist Church. y ser parte de lo que Dios está haciendo en Carrasco y en Montevideo a través de esta iglesia. Tonight I want to share with you it's something pretty personal. Esta noche quisiera compartir algo que es personal mío. Just basically how in the last 5 years I've really had to learn to trust God in a deeper way than I've ever had to before. En los últimos 5 años tuve que aprender a confiar en Dios de una manera más profunda de lo que hacía antes. It was about 5 years ago that my wife and I decided that we were going to start trying to have a family. Hace 5 años mi esposa y yo decidimos que íbamos a intentar formar una familia. We were really excited about having kids and expanding our family. Estábamos entusiasmados con mi esposa en la idea de tener niños y expandir así, agrandar la familia. Several years went by and we were unable to have kids. Pasaron muchos años y no podíamos tener hijos. The doctors said that we had just unexplained infertility. There was no reason why they could tell us it wouldn't Y happen. los médicos nos decían que había causas inexplicables del por qué no podían tener hijos. And this really led my wife and I into a lot of deep struggles. Y esto nos llevó a mi esposa y a mí a unos conflictos profundos, personales. I remember asking God, why was He keeping this from us? Y yo recuerdo preguntarle a Dios por qué Él no nos permitía tener hijos. All of our friends at the time were having kids or already had kids. Todos nuestros amigos estaban teniendo hijos. It seemed like every other month there was another announcement of somebody having a baby. Parecía que cada mes había un anuncio de otra pareja que anunciaba estar embarazada. And I just thought, like, this is a good thing that we desire, and we're a good family for a child to grow up into. Y yo pensaba, ¿por qué si somos una buena familia para que llegue un niño a nuestra familia? And so we really, we just really had a lot of emotional low points for about 3 years. Así que durante 3 años tocamos fondo en puntos emocionales muy bajos. During that time, though, instead of questioning God's character, we decided to press into God's character. Y en ese tiempo, en lugar de cuestionar el carácter, la persona de Dios, decidimos adentrarnos más en el Señor. And while it was a trying time and I struggled with doubts, I knew that God was perfectly good. Y aunque pasamos por pruebas muy profundas que nos hacía a veces dudar, igual sabía en el fondo que confiamos en un Dios bueno. And I knew as the scriptures read that God is for me and not against me. Y sabía de las escrituras que leíamos que Dios está a favor nuestro, no en contra nuestro. So during these times of trial, my wife and I just had to trust in the Lord. Así que en medio de este tiempo de prueba tuvimos con mi esposa que aprender a confiar en el Señor. Looking back, I can now see that God was working in our hearts to bring about something more wonderful than what we thought. Y mirando atrás, ahora me doy cuenta que Dios estaba haciendo una obra en nuestro corazón para crear algo nuevo, diferente y mejor en nosotros. And instead of pursuing the plans that we kind of had in place for what our family would look like, we surrendered those to God and let His plans take over. Y en lugar de insistir en los planes que nosotros queríamos para nuestra vida y nuestro futuro,
aprendimos a entregar estos al Señor. So 2 years ago, my wife and I started the process of adopting a child internationally. Así que hace 2 años mi esposa y yo iniciamos el proceso para adoptar a un niño internacional de otro And país. it was a pretty scary process, and there were a lot of unknowns ahead of us. Era un proceso difícil porque había cosas que no conocíamos y por delante nuestro. We had to raise more money than I thought was possible, and we had so much paperwork to do, it was unfathomable. Teníamos que juntar dinero, una magnitud de dinero que no creía posible llegar y hacer una papelería que parecía interminable. But we knew without a shadow of a doubt that this is where God was leading us. Y sabíamos sin lugar a dudas que este era el camino que Dios nos estaba, por el cual nos estaba llevando. And we saw a picture of a little boy, and I knew that he was my son. Y un día vimos una foto de un niño pequeño y yo supe que ese era mi hijo. And 6 months ago, I got to bring my son home. Y hace 6 meses traje a ese niño, a mi hijo, a mi casa. We're still very much in a place where we have to trust God. Todavía estamos en un lugar, en una experiencia donde tenemos que confiar en el Señor. My son is 6 years old, and he has a lot of special needs. Mi hijo tiene 6 años y tiene necesidades especiales varias. I have to trust God with his health, Tengo que confiar en Dios por su salud, to keep him from seizures, de guardarlo de episodios epilépticos, ¿no es cierto? to keep him learning and growing. Para mantenerlo creciendo y madurando. And I would, if I could have gone back and chosen our plans, I would never do that. Si hubiera regresado para atrás para elegir nuestros caminos, no lo hubiera hecho. A verse that I was constantly reminded of throughout this time Un versículo, un texto bíblico que siempre mantuve en mente en este tiempo was Isaiah 55, 8 through 9. es Isaías 55. For my thoughts are not your thoughts, Mis pensamientos no son tus pensamientos neither are your ways my ways, y tus declares the Lord. caminos no son mis caminos, dice el Señor. For as the heavens are higher than the earth, Porque así como los cielos son más altos que la tierra, so are my ways higher than your ways, así mis caminos son más altos que tus caminos and my thoughts higher than your thoughts. y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. A lot of times we don't understand why God has placed certain things in our life, Muchas veces no comprendemos por qué Dios ha colocado o hecho cosas en nuestra vida, but you must be reminded that He is able to be trusted. pero tienes que recordar que Dios es para ser confiado, es confiable. And that God is for you and He's not against you. Y Dios está a favor tuyo, no está en contra tuyo. And that a lot of times in the trials and the difficult circumstances that you're going through, Y muchas veces en las pruebas y dificultades que estás atravesando, God is working out something so much more beautiful than you could have Dios está creando algo mucho más hermoso y maravilloso en tu vida. So I hope that you can find some encouragement in my story. Así que espero que puedan encontrar una palabra de aliento en mi historia. And remember to press into the Lord during those times of trial. Y recuerden de adentrarse más, meterse más en el Señor en estos tiempos de prueba. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a invitar a Henry entonces si puede compartir la palabra. Me decía que tiene un sermón de 1 hora, pero el Señor lo guíe o nos guía a nosotros. Muy bien. Gracias David por tu palabra. Thank you David for your word. Gracias Tomás por la gentileza de hacer la traducción y todo. Déjame
micrófono, me parece nuevo, el equipo aquí, está muy bueno, muy bueno. Les invito a orar conmigo mientras abrimos la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en estos momentos porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias por guiarnos a toda la verdad y al pie de la cruz. Gracias, Jesús, por haber entrado en nuestra vida, rescatándonos de nuestros pecados. Dios Padre, te doy gracias, muchísimas gracias, por habernos invitado en tu vida para que tengamos nueva vida, una vida abundante. Y te doy gracias en lo personal por mis amigos que se encuentran aquí. Oro por cada persona, cada familia, que se tenga una bendición tras bendición. Gracias, Padre, por tu palabra que nos guía, que nos enseña, que nos da aliento cada día, oh Señor, porque tú eres bueno, poderoso, todopoderoso. Hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado testimonio a tu bondad, oh Señor. Solamente tú mereces toda la honra y la gloria. Perdónanos de nuestros pecados. Danos corazones puros para que te veamos, oh Señor, porque tú eres bello, tú eres Dios soberano, el principio y el fin. Oramos en el nombre de Jesús, que nosotros tengamos en estos momentos un nuevo entendimiento de ti, oh Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces a través de los años nosotros encontramos relatos e historias sobre personas que habían perdido su libertad, muchas veces inesperadamente y sin causa, a veces sin falta de ellos mismos. Pero igual tenemos situaciones e historias como secuestro, como encarcelamiento falso o injusto, como en el caso del famoso Nelson Mandela en Sudáfrica. Él perdió 27 años de su vida preso en una prisión allí por motivos políticos. Tenemos bastantes historias de personas que tuvieron que hacer ajustes en su vida, porque drásticamente las cosas pueden cambiar. ¿Se entiende? Pero al final de las historias, cada relato que he encontrado, he leído, tenemos un suceso, que al final las personas pueden sobrevivir hasta florecer y vivir una nueva realidad. Tal fue el caso con un joven oficial del ejército ruso a fines de los años de la Segunda Guerra, y se llamaba ese muchacho en aquel entonces Alexander Solzhenitsyn. ¿Sabe? Y para algunos de ustedes veteranos tal vez parece familiar ese nombre. Solzhenitsyn era oficial en el ejército soviético. Nace en el año 1918, así que en los 40 tenía sus 20. Fue fuerte, estaba en la flor de su vida, estaba avanzando, progresando como comunista, como ateo, como oficial en el ejército. Y en la primavera, de hecho, en el mes de abril de 1945, mientras sus colegas y amigos estaban celebrando la derrota contra los nazis, él se encontró en una cárcel. ¿Por qué? Porque él, inocentemente, no sé, él envió una carta a un amigo y dentro de la carta criticó a un tal Stalin.
que es prohibido, ustedes sabrán esto. Y él, por causa de esto, tuvo que vivir 11 años como preso. 8 años en una serie de campamentos, prisiones que se llamaban, tienen la reputación y el nombre del archipiélago Gulag. ¿Han escuchado ese título? Y Solzhenitsyn entró ahí en el año 45, saliendo en 53 y tuvo que ser exiliado en exilio en Kazajstán, que era un estado de la Unión Soviética, 3 años más. Así que a él le perdió 11 años de su vida en su propio pueblo, con su familia, con su mujer y todo. Pero él aprendió muchas lecciones. Él pudo vivir, y no solamente vivir, no solamente sobrevivir, pero vivir de verdad. Algunas cosas medio graciosas. Él escribe en sus libros, y 2 de sus libros fueron los motivos que él ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1970, y en esos tomos él escribe algunas pautas para sobrevivir en la prisión, diciendo cosas como: es necesario trabajar lo menos posible, porque sos esclavo ahí, así que no vale la pena trabajar mucho, hay que trabajar lo menos posible. Segundo, hay que dormir lo más posible. Tercer lugar, hay que dejar muy al lado cualquier estándar que tuvieras sobre la limpieza, porque es un lugar bien sucio, ¿no? Y fueron las pautas que él escribía ahí en sus libros. Bueno, lo que vamos a tocar en un momento son pautas y más de sugerencias, pero guía para nosotros de la Biblia. Pero en cuanto a la vida de Solzhenitsyn, hablando en serio, él entró en la prisión ateo, comunista, devoto a sus creencias políticas, y sale 11 años después un amante de la libertad y un cristiano. ¿Okay? Y por causa de esto, y voy a leer un párrafo de él. Él dice que acerca de sí mismo, bueno, es una selección de un libro. Acerca de sí mismo comenzó a ver cuán pecaminoso era él y qué delgada y fina quedaba la línea en cada corazón humano, entre el bien y el mal. Estaba Solzhenitsyn orgulloso en su juventud, ¿no? Fuerte, un oficial, y se dio cuenta de que ejercía la misma clase de crueldad contra sus soldados en el ejército que sus superiores, sus guardas y todo, durante sus años en la prisión. Así que Solzhenitsyn ingresó, como les dije, un comunista y un devoto ateo, salió amante de la libertad y cristiano. Y es por eso que, es una cita de Solzhenitsyn, y es por eso que vuelvo a los años de mi encarcelamiento y digo, a veces para asombro de todos en mi alrededor, digo, te bendigo, prisión, por haber estado en mi vida. Qué maravilloso, ¿no? Estamos en este estado, en esta postura hoy día. En cuanto a nuestra fe, Pablo dice que para mí vivir, morir es ganancia, vivir es Cristo. Yo no tengo por escrito aquí, pero ustedes sabrán este versículo de Filipenses, donde Pablo dice que el anhelo de su corazón es estar con Cristo. Y esto será ganancia, ¿okay? Pero vivir es para ustedes, dice Pablo. Lo que quiero hacer es hacer una transición a la carta, porque haber leído la historia de Solzhenitsyn con los estudios de este mensaje me llamó la atención al libro de Pedro, la primera carta de Pedro. Así que vamos ahí para descubrir algunas pautas, ¿okay? Para vivir como exiliados, ¿okay? ¿Viste ahí la conexión? Porque él estaba en exilio muchos años.
Y siguió así porque eventualmente Solzhenitsyn se instaló en Suiza, después a Alemania Occidental y finalmente en Estados Unidos. Y en los años 90, mucho después, él pudo volver a su querida Rusia para visitar y para estar ahí con sus paisanos. Así que en la carta de Pedro, la primera de Pedro, tenemos ahí una carta dirigida a la Iglesia Universal. Se llama, en algunas versiones, la primera carta católica de Pedro, que quiere decir universal para toda la Iglesia. Y vamos a leer dos selecciones de ahí. El primer capítulo y vamos a ir después al cuarto capítulo para ver lo que Pedro quiere que nosotros sepamos y conozcamos y apliquemos a nuestra vida para vivir como exiliados. Porque saben ustedes que en esta vida, mientras estamos con Cristo, ¿sí?, tenemos por delante cielo. Y aquí somos extranjeros de una manera, ¿no? Otra imagen es que estamos en un campo de batalla. Estamos detrás de las líneas de combate. Y nuestra ciudad y el hogar nuestro queda por delante. Amén. Y aquí Pedro está comunicando con la gente en las nuevas iglesias en aquel entonces, diciéndoles que hay una esperanza. Sí, hay un fin de todo. Y el sufrimiento que tenemos aquí, cualquier cosa que sea, va a terminar. Y algún día vamos a estar a los pies de Jesús. De verdad. Pero mientras estemos aquí, tenemos que trabajar, dedicarnos a la obra de Dios. Así que, empezando con la primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los primeros 2 capítulos para descubrir una cosa, nuestra posición, es decir, la postura nuestra como seguidores de Cristo. ¿Ok? Y enseguida vamos a capítulo 4, versículos del 7 al 10, para conocer qué es la vida de un exiliado. ¿Me explico? Ok. Primero, leemos de la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice, en el principio del capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. ¿Okay? Hay muchas palabras ahí, pero quiero apuntar algunas cositas. En cuanto a nuestra posición como seguidores de Cristo, como exiliados detrás de las líneas de combate y todo esto, estamos ahí sumergidos en Dios. ¿Okay? Fíjense en los versículos que tenemos. Dice Pedro, a los elegidos, primero son elegidos. ¿Okay? Son elegidos. Okay. Y para los presbiterianos aquí presentes, buenas nuevas, que son elegidos. La soberanía de Dios es algo muy importante, okay, en la teología. Son elegidos, son extranjeros dispersos. Okay. Estaba usando la imagen de la diáspora, okay, de los judíos, porque ellos vivían y estaban ahí a través de Asia y Europa, en diferentes pueblos y todo, y el nombre por este fenómeno era y es diáspora. Y Pedro está diciendo a los creyentes que ustedes también están en una diáspora, porque estamos aquí como, si puedo decirlo así, misioneros aquí en la tierra. ¿Okay? Primero, somos elegidos. Después, aquí son las buenas nuevas. Somos cristianos, ¿no? Son cristianos, ¿verdad? Seguimos a Cristo. Y sabemos que nuestra concepción de Dios es algo muy lindo. Dios es trino. Dios es 3 en 1, 1 en 3, ¿verdad? Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así es. Y esto es algo bien diferente a las demás religiones en todo el mundo. Tenemos la invitación de unirnos con un Dios que en el principio ya tuvo comunión entre Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Es algo muy importante, muy lindo. Pero en cuanto al Padre, tenemos la elección. El Padre, como padre de familia, está encargado, ¿ok? Él es el jefe. Y Él dice que voy a crear un universo poblado con criaturas hasta seres humanos. Y Él nos está llamando a nosotros tener una relación personal con Él. Son buenas nuevas, ¿no? Son muy, pero muy buenas nuevas. Después estamos santificados, limpios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Es el que está con nosotros en nuestra conciencia, en el diario, en la vida cotidiana. Y Él nos limpia para la salvación. Nos está separando, ¿ok? Su obra santificadora implica separación, pero no es una separación negativa, es una separación para nuestro bien, ¿okay? Para que nosotros tengamos una vida abundante, como dice Jesús en Juan 10. Así que tenemos la segunda parte. Aquí en estos dos versículos nomás tenemos Padre, Espíritu Santo, y tenemos en tercer lugar, estaba ahí en el versículo 2, para la última parte, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Tenemos los tres factores que juntos nos darán nuestra postura, ¿okay? En el reino de Dios, como individuos y como comunidad, ¿okay? Estamos partes del cuerpo mismo, como dice Pablo, ¿no? en otra carta, en el Nuevo Testamento. Somos partes del cuerpo mismo de Dios. Así que tenemos mucha razón y muchos motivos para alegría, para esperanza, para vivir, como el libro dice, una vida de propósito. Porque si han leído la Biblia desde el principio al final, el libro de Apocalipsis termina bien, ¿ok? ¿Quién tiene la victoria? Jesús tiene la victoria. Y nosotros, sus integrantes, los miembros de su cuerpo, somos partes de este equipo, ¿ok? Todo equipo quiere ganar, ¿no? Estamos en medio del mundial ahora, ¿ok? Y levanta la mano si quieren que Uruguay siga ganando, sigue con victoria tras victoria, obvio, ¿verdad? Así que con Jesús somos más que vencedores, somos el equipo que tiene la victoria, ¿ok? Pero la victoria pertenece ¿a quién? A Jesús, a Dios. Así que, bueno, teniendo esto en mente, vamos rápidamente a capítulo 4. En el capítulo 4, Pedro nos da sugerencias, más que sugerencias, pero instrucciones a los seguidores de Cristo. Y vamos a leer en capítulo 4 del 7 al 10, ¿ok? Y en allí tenemos 4 cosas que son importantísimas para nuestra vida, el carácter cristiano, y vamos a explotar y ver lo que Dios tiene para nosotros. Empezando en el versículo 7, la palabra de Dios dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Repito, porque creo que es importante. Porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Así dice la palabra de Dios. Así que queremos extraer 4 cosas para aplicar a partir del día de hoy en nuestra vida. ¿Okay? ¿Qué quiere decir Dios a nosotros? Que primero debemos tener una conciencia de los tiempos, porque dice que el fin de todas las cosas está cerca, ¿ok? Ya sabemos que va a venir una segunda vez Jesús, ¿verdad? La venida de Jesús es inminente, real, va a pasar. Todavía
no ha pasado, pero sí, la Biblia dice que nosotros confiamos en Dios y su palabra, que Jesús volverá. Amén. Y esto tenemos por cierto. Pero amplificando este concepto de la conciencia, debemos tener una conciencia de lo que Dios está haciendo en nosotros, en la familia de Dios, en nuestra vida familiar, en el día por día, ¿no? Okay, porque Dios es Dios de nuestra vida. Dios administra todo el universo, pero es tan bondadoso que Él se acerca a nosotros como amigo, como Jesús dice en Juan 15. Así que le debemos al Señor tener una conciencia del vecino, del prójimo, ¿verdad? Y de lo que Dios está haciendo en nuestro medio, en el ministerio. Y esto es una práctica misionera, porque misioneros siempre, buenos misioneros por lo menos, están vigilando y viendo lo que Dios tiene por nosotros y para hacer en este día, en los tiempos reales. Así que conciencia. Segundo sería el amor. Y vamos a explicar más sobre la práctica del amor en un momento. Después, 3, la hospitalidad, dice aquí en los versículos. Y cuarto, el uso de los dones espirituales. Así que ya comenté justo en este concepto de la conciencia. Dice Pedro que en estos momentos que nosotros tengamos dominio propio. ¿Por qué? No solamente por nosotros y para nosotros, pero para que tengamos una mente seria para tener conciencia. ¿Okay? Porque si la vida mortal en el cuerpo no dura para siempre. Somos mortales en ese sentido. ¿Okay? Pero la esperanza que tenemos es que nosotros como seres, como almas, vamos a vivir para siempre, ¿okay? En Dios. Pero en estos momentos, en esta vida, debamos al Señor tener dominio propio y tener mentes serias, teniendo en cuenta que Jesús, como les dije, volverá. ¿Okay? Los tiempos son cortos y no se sabe cuándo vendrá Jesús. Y no vale la pena intentar calcular. Okay. So, el grupo misionero aquí somos todos norteamericanos y hay tantas tonterías que habían pasado allí en los últimos 2 siglos en cuanto a la religión que estaremos aquí toda la noche nombrando las locuras. Pero uno solo, en el año 1844 había un suceso en que un predicador, okay, creo que fue más o menos bautista, que él predicaba el fin del mundo en octubre de aquel año, 1844, y ¿qué pasa? Miles y miles y miles y miles de personas vendieron sus bienes, sus casas, sus caballos y vagones y todo, y se fueron a la cumbre de un monte un día en octubre de 1844 con la expectativa que vendrá Jesús en las nubes. ¿Qué pasa? Nada. Y cuando no pasó, tenemos un nombre en los estudios bíblicos, allí es the great disappointment, la gran desilusión, la gran desilusión. Por años después, la gente que tenía la expectativa de la vida de Jesús no supieron vivir. Así que no vale la pena, okay, intentar adivinar la venida de Jesús. Nuestro trabajo es simplemente vivir para Cristo. Amén. Okay. Como soldados en su ejército. Bueno, amarse el uno al otro es importante. En segundo lugar, edificar el cuerpo de Cristo requiere que nosotros seamos imitadores de Cristo mismo. Y Dios es amor. Dios es mucho más que amor, pero su carácter, okay, se encaja por el amor. Y Dios es un Dios amoroso. Así que el amor es mucho más que un sustantivo y un sentir, un sentimiento. El amor es verbo, implica acción. Así que en la pareja, ¿okay? Escuchen bien, es importante amarse el uno al otro. ¿Okay? ¿Qué implica?
que se pone uno delante del otro, ¿ok? Siempre teniendo en mente el bien del otro, ¿ok? ¿Se entiende ahí? Es una aplicación del amor. Pensando en los temas, pensando en la familia y el bien de la familia, es amar el uno al otro. Como la Biblia dice en Gálatas 6, si uno se encuentra en pecado, los espirituales en la familia, en el cuerpo, deben irse al pecador para restaurarlo, ¿ok? Y si eso sucede sin una relación de amor, ¿qué va a pasar? Rechazo. Sería muy ácido, muy mal. Pero nosotros como familiares en el cuerpo de Cristo, si nosotros tenemos buenas relaciones, y ese así llamado capital de amistad, digamos, cuando hay un problema, ¿okay? Será resuelto mucho más fácilmente cuando hay amor en la familia, ¿ok? ¿Me explico ahí? Tercer lugar, tenemos que ser hospitalario. Y esto es importante. Y les digo no solamente porque soy extranjero entre ustedes pidiendo limosna y todo, no. Pidiendo la hospitalidad, ¿okay? De nuestros amigos uruguayos, pero es bíblico. Dice en Levítico, en la Torá, dice que a los hebreos que ellos tendrían que tratar con gentileza y con hospitalidad hasta los esclavos y los que estaban extranjeros entre ellos. Y esta enseñanza va para adelante en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que ser hospitalarios a los vecinos, ¿okay? En el barrio, ¿okay? La familia. A veces es muy difícil ser amable a los familiares, ¿okay? Muchas veces tenemos problemas en familia, ¿no? Es la verdad, es una realidad. Así que tenemos que tomar ventaja de esta enseñanza de la Biblia, ¿okay? ¿Qué quiere decir? En Romanos, como referencia, en Romanos 12, versículo 13, la misma palabra que se encuentra aquí sobre hospitalidad es un sustantivo y quiere decir, tiene dos partes de la palabra y viene de raíces de palabras que implican ser amante del extranjero, ¿okay? Hospitalidad tiene en el grano del término tener un amor para los extraños y extranjeros, ¿verdad? Así que una marca referencial para nosotros creyentes debe ser así, que nosotros tenemos puertas abiertas a los conocidos y los desconocidos, ¿verdad? Alguien diga amén a esto, porque es importante, es una marca de la gente, del pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, nos cae a nosotros, ¿okay? Conocernos a nosotros mismos, tantos que podemos descubrir nuestros dones espirituales y aplicarlos para el bien del reino de Dios, ¿okay? Creo que a veces se habla sobre los dones espirituales en la iglesia, ¿verdad? Okay, la fe, okay, dones de misericordia, dones de administración. ¿Sabe qué es un don espiritual? Administrar bien, ¿okay? Imagínense una iglesia sin esto. Hay que tener todos, ¿okay? Hay que tener gente que oran, hay que tener gente que pueden enseñar, hay que tener gente que pueden hasta sanar, es bíblico, ¿okay? Y hablar en otras lenguas. Todo está ahí en la Biblia. Y Dios usa los dones de nosotros para edificar su reino y su pueblo. Amén. Así que son cuatro cosas, ¿okay? Son distintos de las pautas que nos dio Solzhenitsyn, ¿okay? Medio graciosamente en su libro durante su exilio en el archipiélago Riyadh, pero la verdad es que hay que tomar en serio la Biblia y lo que Dios tiene por nosotros, ¿okay? Es una vida real y nosotros tenemos gozo, ¿verdad? Tenemos las buenas nuevas, así que le debemos al Señor vivir vidas santas, vidas de amor, vidas que están marcadas o son marcadas por la hospitalidad, ¿verdad?
Así que, para concluir, vuelvo a la historia del mismo Solzhenitsyn. Les mencioné que al entrar en la prisión, en la cárcel, él era ateo. 11 años después sale cristiano. Y él, a través del resto de su vida, era autor, y tuvo mucho que ver con los debates contra los comunistas, tuvo que huir de su país y todo. Y él escribió algo muy interesante que quiero leer por total ese párrafo, porque él, cuando era más o menos viejo, reflexionaba en su vida, y muchas veces, cuando llegamos a una cierta edad, empezamos a reflexionar en el pasado, y él escuchaba las voces de sus antepasados, abuelos y tíos y todo lo que ha pasado en Rusia durante el siglo XX. Y él dice lo siguiente: hace más de medio siglo, cuando todavía era un niño, dice Solzhenitsyn, recuerdo haber escuchado a varios ancianos en mi pueblo ofrecer la siguiente explicación de los grandes desastres que habían ocurrido en Rusia, hablando de la revolución comunista. Los hombres se han olvidado de Dios. Por eso todo esto ha sucedido. Desde entonces he pasado casi 50 años trabajando en la historia de nuestra revolución. En el proceso he leído cientos de libros, recogido cientos de testimonios personales y ya he contribuido con 8 volúmenes, tomos propios para el esfuerzo de despejar los escombros que dejó ese trastorno. Pero si me pidiera que formulara de la manera más concisa posible la causa principal de la ruinosa revolución que se tragó a unos 60 millones de nuestros paisanos, millones y millones y millones de almas, no podría decir con más precisión que repetir: los hombres se han olvidado de Dios. Por eso todo esto pasó. Mi última palabra a todos ustedes es que nosotros no olvidemos a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra, que es lo más importante, que sea de bendición a nosotros. Gracias, Dios, que tú eres real. Y te pido, Señor, que nunca, ninguna persona aquí en este templo olvide a ti, oh Señor, porque tú eres lo más importante en la vida. Así que oro por cada persona aquí que en esta noche, si no tienen relación contigo, que, Señor, el día de hoy sea el día de la salvación. Te amamos, oh Señor, y te damos gracias por este tiempo juntos. Doy gracias por este rebaño aquí en Carrasco y cada persona, los amigos que están aquí, que sigan adelante contigo, oh Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts.